Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Recordamos, como en todos los capítulos del podcast, la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana contamos con una interesante entrevista, ya que contamos con la presencia de Andrés Allende, gestor del fondo Paradigma Value Catalyst. Bueno, como siempre también recordaros y agradeceros el tema de las visualizaciones, tanto en Spotify como en iBooks, etcétera. Para ello siempre os recuerdo y os agradezco que le deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando, ya sean 5 estrellas en Spotify, el me gusta en iBooks, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre también recordaros, aunque esto ya todos lo sabéis, siempre publico el podcast los viernes a las 3 de la tarde. Pues muy buenas, Andrés. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eusebio? Muy buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Perfecto. Nada, gracias a ti por tu tiempo y por pasarte por aquí y dedicarnos un ratillo a explicar el fondo. Encantado. Venga, vamos a empezar. Háblanos un poquito de los orígenes de Paradigma Value Catalyst. Pues mira, es el fondo que lanzo yo hace un poco más de 3 años ya, en octubre del 21. Lo lancé con AIG, que es un banco de banca privada independiente, y que en su momento, pues yo quería, digamos, hacer una serie de cosas que es la suma de lo que he aprendido a lo largo de muchos años en diversas casas, en hedge funds, en casas de inversión tradicional, pero que yo veía que no se estaban haciendo de esa manera en ningún sitio y me parecía importante, ¿no? Y son pues, una serie de ingredientes que al final no estoy inventando la rueda, pero al final cuando tú sumas muchas cosas, pues es como el Fórmula 1 que tiene una aerodinámica un poco mejor que el de al lado y me saca un par de segundos, ¿no? Y eso suma mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces yo tenía una idea muy clara de cómo quería hacer una serie de cosas y hablé con AIG porque creía que es una casa que me podía ayudar. La verdad es que conozco gente desde hace muchos años en AIG y sé el tipo de personas y el tipo de entidad que es y podía interesarles para sus clientes que podían ser la semilla o el origen para realmente lanzar un fondo que es un fondo luxemburgués disponible para todo el mundo, ¿no? Sin mínimos, para que cualquiera pueda utilizarlo como herramienta. Y eso es un poco el origen. Háblanos de tu experiencia como inversor, como gestor. ¿En qué casas has estado? Bueno, la más famosa en España es Cobas, pero en el resto... Exacto. Pues mira, la verdad es que es una historia relativamente larga, pero que, bueno, oye, las cosas pasan como pasan y todo al final acaba hilando, ¿no? Y teniendo un sentido, ¿no? Yo hace muchos años empecé a trabajar en Credit Suisse, prácticamente cuando salí de la carrera, y bueno, pues empecé a trabajar en el departamento de Portfolio Management. Con Credit Suisse me fui a Zurich, ahí aprendí mucho de gente muy buena que había allí. De Zurich me fui a trabajar en un hedge fund a Londres que se llamaba Rap Capital. Eso pues empezó en el 2007. Viví Lehman Brothers o la crisis financiera desde un hedge fund que tiene su gracia porque puedes utilizar los cortos y era un fondo long short, de hecho. Y después pasé por una casa brevemente que se llama Allianz Global Investors, pero que en realidad me dio mi siguiente paso que yo considero más relevante fue la verdad Standard Life, una casa extraordinaria y de ahí donde pasé unos cuantos años en Edimburgo, que yo no lo sabía pero que lo aprendí y que mucha gente no sabrá, pero Edimburgo es una especie de centro de gestión de activos muy muy importante, es el segundo más importante de Europa, ¿no? Después de Londres, muy importante de Frankfurt, muy importante de París, y es un digamos, pues centro de gestión de activos, pero bueno, hay mucha casa de socios, mucha gente que tiene una mentalidad a largo plazo y que no está pensando en los productos que a veces se ofrecen
según qué entidades, ¿no? Y de ahí pues sacas cosas que tienen mucho valor. Y luego, a la vuelta a España, pues la verdad es que tuve la suerte de coincidir y conocer a Francisco Pramés, y me llamó y le ayudé a lanzar Cobas, y con él estuve unos cuantos años, hasta que por fin decidí que, oye, que estas cosas que te he comentado, pues que tenían calidad en un producto propio, y la lancé. Perfecto. Pues háblanos ahora ya en concreto del fondo. ¿Cuál es la filosofía de inversión en base un poco a todo lo que has comentado, tu experiencia inversora, que has visto, digamos que has ido cogiendo de bueno de las diferentes casas donde has estado? Correcto. Pues mira, así, yo te hago un resumen rápido de cada casa, si casi tiene sentido, ¿no? Pero yo creo que Credit Suisse saqué, pues que el contacto con el cliente es importante. O sea, ¿qué necesitan los clientes? Es importante tener que a los clientes les sirva, una herramienta útil, ¿no? De nada vale obtener un proceso de inversión y una mentalidad que ningún cliente puede digerir, ¿no? Es demasiado violento, por ejemplo, demasiado volátil o demasiado largo plazo, ¿no? Entonces, eso es importante, yo creo, y eso me lo llevé en la mochila. Es muy importante otro componente que lo saqué de Rap Capital, que es la gestión del riesgo. Es un hedge fund, ¿no? Cuando estás en un hedge fund y te toca vivir la crisis financiera. También enlaza con lo que necesita el cliente, ¿no? Pero la gestión del riesgo, por supuesto, los clientes no quieren perder dinero, pero desde el punto de vista del inversor, la gente tiene que entender que la gestión del riesgo no va de no perder, o por lo menos así lo interpreto yo, va de proteger tu capital. Y cuando tú proteges tu capital es cuando de verdad permites que el interés compuesto tenga potencia a medio y largo plazo. Y eso, pues te lo llevas en la mochila y lo quieres incorporar, ¿no? Entonces, qué importante es detectar errores rápido y corregirlos rápido, ¿no? Eso es un elemento muy importante para mí. Y construir la cartera bien, por supuesto. Otro componente muy importante es la importancia del proceso de inversión. Eso lo sacó, o digamos que la casa donde mejor destilado estaba. Y por supuesto, por cada casa que tú pasas, pues te identificas, ¿no? O no te identificas, pues yo me identifico con estas cosas que voy contando, ¿no? El proceso de inversión para mí es muy importante, y en Standard Life lo hacíamos muy bien. Y es muy importante, por supuesto, para contárselo a los inversores que te acompañan en el proyecto, pero también la gente a veces no se da cuenta de lo importante que es, uno, para detectar ideas, que sea un proceso repetible, que no dependa de la suerte, que hoy no me he levantado con el pie cambiado y como pescado, y al día siguiente lo que me apetece es carne, ¿no? Estamos haciendo siempre lo mismo, ¿no? Tiene que ser una cosa repetible para poder demostrarle a alguien que lo que hice lo puedo volver a hacer. Pero también es muy importante, y esto es crítico, y era muy importante en Standard Life, es muy importante para poder discutir con tu equipo sobre cosas muy concretas de cada compañía, ¿no? Cuando tú tienes definido muy claramente lo que buscas cuando generas una idea, lo que esperas cuando esa idea está definida y te has sentado en ella para ver cómo llegan a buen término esas inversiones, también está muy bien definido lo que puede dejar de funcionar o no. Y así esa discusión puede ser muy honesta entre una persona muy senior, como en Standard Life, que había gente muy senior, y también gente más junior que acaba de salir de la carrera. Pero al final, cuando tú le has dicho a una persona que está en tu equipo que buscas una compañía porque vas a construir esta fábrica y va a producir tal producto, y que qué barata es y que qué potencial tiene, y esa compañía hasta que no puede producir el producto, no puede terminar la fábrica, tienes que reconocer como mínimo a esta persona de tu equipo, que es más junior que tú, que te has equivocado y no pasa nada, ¿no? En cambio, cuando el proceso de inversión es algo difuso, pues parece que al final está porque la compañía está en la cartera porque es barata, está porque es de buena calidad, está porque bueno, pues no sé, porque los flujos de inversión van en una dirección o en la otra. Y eso es muy difuso, ¿no? Y es muy difícil desmentir o refutar una idea de inversión que puede estar equivocada o no cuando no está bien definido, ¿no? Entonces, el proceso de inversión es muy potente por eso, porque ayuda al equipo a llegar a la verdad, que es lo que queremos, la verdad de las cosas, que son lo que te va a dar esa rentabilidad al final del día, ¿no? Y luego otro componente muy importante, que yo lo saco de Cobas, y es esa capacidad y ese mandato para invertir a 3 años, o a 4 años, o a 5 años. En nuestro caso no hace falta irnos a 20 años, pero 3, 4, 5 años es una ventaja descomunal, ¿no? Comparado con
casas que, bueno, pues se han definido, se han desarrollado con el paso de los años de otra manera y tienen banca comercial y tienen que explicar a los clientes su manera de funcionar y es diferente. Pero 3 o 4 o 5 años es muy potente porque cuando ahora te cuente cómo hacemos las cosas, pues te das cuenta de que es el tiempo necesario para que las piezas encajen y para que la suerte no sea el factor determinante, sino la ejecución operativa, ¿no? Entonces, cuando tú sumas entender lo que busca el cliente, lo que puede soportar, gestionar bien el riesgo, un buen proceso de inversión y un plazo suficientemente largo y bien definido, y además le pones pues algunas de las características de nuestro proceso que nos ayuda a ser un fondo muy global. No tenemos ningún tipo de dogma contra la tecnología, por ejemplo. Eso pasa en algunos fondos en España, ¿no? Pues al final te das cuenta que somos un fondo value, porque invertimos en compañías y nos importa muchísimo la valoración, pero el término de valoración es algo que requiere un contexto y, bueno, podemos con ese paraguas de value invertir en compañías que estarán en cualquier tipo de sector, en cualquier tipo de país. Nos hace un fondo global y nos da un menú que nos ayuda a tener una cartera muy bien equilibrada, ¿no? Y muy bien compensada para no depender de nada binario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un poco el resumen de esos 5 componentes que yo creo que marcan un poco lo que estamos haciendo en estos momentos. Uh-huh. Nos has hablado un poco de la filosofía de inversión. ¿Qué horizonte de inversión tenéis vosotros de media cuando invertís en una compañía? Pues mira, la filosofía te la resumo súper rápido, te doy los componentes antes y ahora te voy a resumir la filosofía súper rápido en cuatro puntos que marcan un poco lo que estamos intentando lograr y por qué necesitamos nuestro horizonte, que son 3 a 5 años, ¿no? Te lo acabo de decir. Esta filosofía, al final, es una cosa bastante evidente y bastante intuitiva. No estamos intentando inventar la rueda ni crear nada nuevo, y nos basamos en palancas que funcionan, que hemos visto en el mercado que funcionan desde hace muchísimo tiempo y que van a seguir funcionando porque es sentido común, ¿no? Entonces, la primera palanca, que es filosófica, es donde van los beneficios, va la bolsa. Nosotros somos totalmente agnósticos respecto a regiones o sectores o negocios. Si encontramos alguna compañía y tenemos una cartera de alrededor de 30, o sea, una cartera bastante concentrada, con muy poca rotación, porque hasta que las cosas ocurren no la tenemos que cambiar, ¿no? Si tenemos 30 compañías y entendemos por qué cada una de ellas va a lograr que sus beneficios vayan para arriba, tenemos mucha certeza que en 3 o 5 años, que es un horizonte suficiente, el mercado va a dejar de dar bandazos y va en esa dirección. Y eso es muy fácil comprobar cómo pasa para todo tipo de índices, por ejemplo, el S&P 500, donde van los beneficios de la bolsa, pero luego podemos mirar todo tipo de compañías, en todo tipo de sectores, en todo tipo de países, pues desde tecnológicas como Apple o Amazon, pasando por Telefónica, y lo digo porque algún amigo de vez en cuando me dice, oye, Telefónica, qué barata, ¿no? No, pues donde van los beneficios de la bolsa, ¿dónde van los beneficios de Telefónica? Pues ahí ha ido a la bolsa, no ha ido bien, Telefónica no ha ido bien porque sus beneficios no han ido bien, ¿no? Total, que es una compañía petrolera y es cíclica, y remate activas, da igual, también, donde van los beneficios de la bolsa, ¿no? Y un ejemplo reciente y interesantísimo es Nvidia, que no la tenemos en la cartera, pero ha subido un montón, pero es que sus beneficios han subido un montón. Entonces, ha ido donde han ido los beneficios. Otro tema es si alguien desde fuera podía adivinar semejante comportamiento de sus beneficios, ¿no? Y si alguien se quiere poner en contra, tendrá que saber por qué van a cambiar esa dirección del viaje, ¿no? Pero bueno, beneficios, ¿dónde van los beneficios de la bolsa? Segundo palanca, muy importante, nuestra filosofía. El mercado es eficiente, pero es lento, gracias a Dios, ¿no? Eso es muy importante porque cuando es un poco lento, nosotros somos capaces de ver compañías y distorsiones donde el mercado todavía no se entera, podemos estudiarlas, podemos invertir, pero necesitamos que finalmente el mercado se entere y se dé cuenta y cierre, ¿no? esa distorsión. Eso es el factor value. Cuando tú te das cuenta que el mercado acaba cerrando una distorsión de valoración, ¿no? Y nosotros lo que pasa es que lo enfocamos con contexto. Pues el value para nosotros no va de decir per 5 o per 7 o lo que sea, ¿no? Depende. O sea, cada negocio y cada geografía tiene ciertos rangos que tienen sentido. Es lo mismo que un piso en Madrid, a lo mejor a 3.000 o 4.000 euros el metro, puede ser muy barato a día de hoy, y sin embargo, si tú te vas a Guadalajara o a Segovia, pues igual no es tan barato, ¿no? Entonces, una compañía en un sector monopolístico que ellos controlan
reformas estructurales y donde el marco regulatorio y digamos la protección legal de sus investigaciones, etcétera, es muy potente, eso se merecerá una valoración superior que una compañía que produce un commodity desde un país complicado, con una regulación inestable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esos son rangos, pero dentro de esos rangos hay que saber lo que es barato y lo que no. Pero lo que está clarísimo es que comprar barato, comprar bien con ese contexto, es muy, muy rentable a medio y largo plazo, ¿no? Pero una vez más, medio y largo plazo. Palanca número 3. Como estamos esperando que unos beneficios vayan en una dirección, pero eso va de proyectos y de cosas muy concretas de nuestras compañías, de catalizadores, que eso es principal, nuestro ingrediente principal, por eso nos llamamos el value catalyst, ¿no? Cuando el catalizador, que es un proyecto, un producto o más tipos de catalizadores, se va cumpliendo, pero le tenemos todo el tiempo, y cuando el mercado resuelve esa ineficiencia que es temporal, pues digamos que ese centro temporal es muy potente, es muy importante y es filosófico. Necesitamos esos 3 o 5 años. Paso, funcione. Entonces, digo que es filosófico, porque no entramos en cosas donde no tengamos suficiente tiempo para que esto funcione, ¿no? Y por fin, en la última palanca filosófica para nosotros, que hemos comentado rápidamente antes, pero es la gestión del riesgo. O sea, esto va de proteger mi capital, que los errores sean pocos y que los que sean errores nos cuesten poco, porque la protección del capital es maña y es lo que permite que el interés compuesto sea muy potente con el paso de algunos años, ¿no? Pero para eso hay que proteger el capital. O sea, preferimos a veces ganar 3 veces 30% que 1 vez 100, porque protegiendo el capital podemos llegar más lejos, ¿no? Esa es nuestra filosofía y bueno, pues a partir de ahí hay que ver cómo se aplica, ¿no? Y cómo se aplica ese proceso, ¿no? De acuerdo. Háblanos también un poquito, para un inversor que quiera entrar en vuestro fondo, ¿qué horizonte de inversión debería ser el adecuado? Pues 3 a 5 años, que es un poco lo que estaba diciendo hasta ahora, ¿no? Y la razón, como decía, es que nosotros invertimos en torno a catalizadores concretos, que son la chispa que hace que esos beneficios vayan para arriba, donde van los beneficios de la bolsa, son la chispa que ayuda a que el mercado cristalice el valor intrínseco que hoy se pierde, ¿no? Y son la chispa que nos marca el peso de cuánto invertir. Al principio menos, cuando se van cumpliendo los hitos principales podemos ir aumentando el peso, ¿no? Y son la chispa, el catalizador también, que nos ayuda a entender si hemos cometido o no un error, ¿no? Entonces, un catalizador al final es crucial y normalmente son 3 o 5 años. ¿Por qué? Porque cuando invertimos en una compañía y el catalizador, por ejemplo, es un proyecto que la compañía está construyendo y que le va a dar un 30% más de vida, ¿no? Por ejemplo, una fábrica. Pues esa construcción, la compañía la anuncia y ya vamos a construir una fábrica, vamos a remodelar este proyecto, esta fábrica. Tenemos muchísimos, a lo mejor podemos dar algún ejemplo luego si quieres, ¿no? Pero entonces, primero anuncian, segundo logran licencias medioambientales, permisos de construcción, permisos regulatorios. Eso a lo mejor tarda un año o más, ¿no? Tercero, construyen, y eso tarda otro año. Cuarto, está construido, está terminado, encienden la fábrica y poco a poco van metiendo el volumen. Entonces, por eso estamos hablando entre 3 o 5 años, ¿no? Porque el plan original a lo mejor son 2 o 3 y luego siempre pasan cosas y se retrasa un año y se convierte en 3 o 4. Incluso hay que dejar margen por si viene COVID o algo así y se convierte en un 5. Y además es que más allá de 5 nosotros no podemos tener visibilidad operativa. Y nuestro proceso de inversión, que se apoya en esa filosofía de donde van los beneficios de la bolsa, de comprar bien, de dejarle suficiente tiempo para funcionar y de controlar el riesgo, ¿no? Nos dice que en 3 o 5 años podemos saber si las cosas funcionan o no, pero más allá de 5 años, quién sabe, ¿no? Muchas cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces, 3 o 5 años, respuesta a tu pregunta. Perfecto. Vamos a adentrarnos ahora un poco lo que es en el fondo en concreto. Háblanos en el portafolio actual, ¿en qué sectores está invertido el fondo? Pues mira, como decía antes, como somos totalmente agnósticos, pues somos capaces de ir a muchos tipos de sectores y a muchos tipos de países y utilizamos esta ventaja para construir un fondo bastante equilibrado, de manera que no dependa de nada binario, que no dependa de, oye, el oro hace no sé qué, o que no dependa del petróleo sube o baja, ¿no? Entonces, queremos una construcción de cartera suficientemente equilibrada para que el fondo
compensa unas cosas con otras. A nivel macro, suben los tipos, pues malo para las compañías, digamos, de larga duración tecnológicas, pero bueno para las compañías value, por ejemplo, o sea, value entendidas como muy cíclicas, ¿no? Y de corta duración, ¿no? Entonces, al final, ese tipo de movimientos de tipos, de flujos, de países, se compensan. Y tenemos la cartera construida para que lo que mande sean los catalizadores concretos, ¿no? Entonces, a día de hoy, por ejemplo, tenemos casi un 20% en tecnología, que es variado, ¿no? Luego tenemos alrededor de un 16% en petróleo y gas, que no está ahí porque el petróleo vaya a hacer nada, sino por proyectos muy concretos de las compañías que tenemos en la cartera, pero que evidentemente, si el petróleo sube, todo el bloque sube, y a la vez eso significa que la inflación sería un problema, entonces la gente tiene miedo a los tipos, entonces a lo mejor cae la tecnología. O sea, se equilibran, ¿no? Tenemos un 13%, alrededor del 13%, en compañías que yo creo que son sobre todo relacionadas con la biotecnología, aunque son fabricantes, ¿no? No son compañías que dependan de la aprobación o no de un medicamento, sino fabrican biotecnología, y eso está ahí porque ha habido un ciclo muy negativo a raíz de la subida de tipos que se ha llevado por delante todo ese sector, ¿no? Y hemos encontrado cosas pues muy interesantes ahí. De la misma manera que también tenemos renovables, que hemos tenido más, ahora tenemos una posición más pequeña, que alrededor del 2%, y vamos a tener casi el 7-8%. Lo mismo, otro ciclo que subió porque se puso de moda y luego, la verdad es que casi está destruido. Puedes comprar activos cotizados por debajo del valor de construcción, y de nuevo, también ayuda a equilibrar una cartera porque le da más variedad, ¿no? Tenemos cobre, tenemos fertilizantes, tenemos compañías industriales, tenemos una serie de cosas, tenemos un poco de lujo, pero de nuevo, siempre hay cosas muy concretas, proyectos muy concretos, cada compañía con lo suyo, ¿no? Pero digamos que los sectores es una consecuencia de invertir en ciertas empresas que os gustan, no buscado de por sí, ¿no? Absolutamente, es absolutamente así. Bueno, correcto. Vale, pues y háblanos del historial de rentabilidad que tiene el fondo, aunque no tiene excesivo tiempo, creo que tiene 3-4 años, corrígeme si me equivoco. Exacto, sí, exacto. Háblanos un poco del historial de rentabilidad hasta la fecha. Pues mira, llevamos más o menos un 37% desde que hemos lanzado de rentabilidad positiva, neta de comisiones, por supuesto. Y además, hablando de la clase, hay una clase que tiene comisiones más bajas porque eran clases para ayudar al lanzamiento del fondo que están por encima del 40%, ¿no? Pero tenían comisiones reducidas que era como, al que nos ayuda a lanzar con importes muy importantes, pues le podemos dar unas comisiones más ventajosas, ¿no? Entonces, 37-40% de rentabilidad acumulada. Nosotros esperamos o apuntamos a lograr una rentabilidad normalmente del 50% cada 3 años en cada compañía que invertimos, ¿no? Que eso es un 15 anualizado. Y tenemos compañías que le hemos sacado muchísimo más dinero, pues hemos multiplicado por 2 o por 3 veces nuestro dinero, por ejemplo, en barcos petroleros, hemos multiplicado por más de 2 veces en una compañía de cables de alta tensión que ayudan a interconectar redes, estamos multiplicando por 3-4 veces nuestra inversión en una compañía que ayuda a la licuefacción de gas natural. Bueno, tenemos compañías que baten por muchísimo ese objetivo del 50%, pero luego, claro, pues también tenemos algún error de vez en cuando, y entonces vamos a ver si logramos un objetivo que es bastante ambicioso, que es un 15 anualizado, ¿no? Es un 50% cada 3 años. Entonces ahora estamos un poquito por debajo, estuvimos ahí o por encima antes de verano, y bueno, yo creo que estamos en la tendencia adecuada y la rentabilidad del fondo, digamos que orbita alrededor de esa tendencia, ¿no? Pero yo creo que estamos en la buena dirección, sobre todo porque, dato curioso, ¿no? Estamos en un 37% o un 40%, depende de la clase de acción, y el año pasado nuestra rentabilidad del 2024 fue muy baja, alrededor del 0%. O sea que toda la rentabilidad que teníamos que haber logrado en el 2024, porque hemos visto muchas compañías progresar en estos catalizadores muy concretos, y va a cristalizar en el 25 y además la que le toca del 25, ¿no? El 24 fue un año bastante curioso porque el mercado tenía mucho miedo a muchos acontecimientos macroeconómicos y muchos inversores decidieron prácticamente ni mirar muchas compañías que no son las super tecnológicas, Nvidia, Microsoft, Amazon, etcétera, ¿no? Porque no querían asumir el riesgo de separarse de los índices, ¿no?
Bueno, pues oye, el mercado funciona un poco a trompicones, ¿no? Hemos logrado casi nuestro objetivo con 2 años de rentabilidad. El tercero no nos ha dado. Y este año 24 hemos empezado muy fuerte, pero vamos, que yo creo que la tendencia de rentabilidad que nos hemos marcado pues está totalmente está fijada de un modo totalmente realista, ¿no? para poder lograrla, ¿no? Visto cómo vamos. Bueno, una expectativa de rentabilidad del 15% anualizado, podríamos decir que es una expectativa bastante ambiciosa, porque si, según estabas hablando, estaba haciendo un cálculo en la hoja de Excel de interés compuesto, claro, nos lleva que a 5 años, por una inversión de 100.000, nos la llevamos a 230, pero no son 5 años. Lo más importante que a 10 años, una inversión de 100.000 euros al 15% nos la llevamos a alrededor de 465.000, es decir, multiplicar por 4, pero voy más allá. Totalmente. Al cabo de 20 años, nos la llevamos una inversión de 100.000 euros, nada más y nada menos que 1.800.000. Entonces, quiero decir, estamos hablando de palabras mayores. Exactamente. Al poner el 15%, Sí, pero así funciona el interés compuesto. Pero nosotros al final lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es compañía a compañía, ver si podemos ganar un 50 a 3 años. Okay. Y si podemos ganarlo, entonces invertimos. Y si aceptamos, si tenemos 30 compañías, y si aceptamos con muchas y sobrepasamos ese nivel suficiente como para compensar alguno de los errores, ahí estamos, ¿no? Y en esa dirección vamos, ¿no? También es importante entender, por ejemplo, que nuestras 3 palancas principales de rentabilidad, ya he explicado la filosofía, ya he explicado cómo buscamos compañías con catalizador, pero luego, mirándolo por el otro lado, al final tenemos 3 palancas principales de rentabilidad. Uno es el crecimiento de beneficios, que como hemos visto, donde van los beneficios va la bolsa. Entonces, si nosotros tenemos compañías con proyectos concretos en los que entendemos claramente que esa planta adicional, ese producto adicional, nos va a dar ese EBITDA adicional, esa generación de caja, etcétera, etcétera, y está claramente definido que es un 30% más de capacidad, entonces entendemos clarísimamente que es un 30% más de EBITDA y entendemos los márgenes. O sea, tenemos muy claro por qué los beneficios van a aumentar a esa velocidad, que es más del 15% solamente en los beneficios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Además tenemos una segunda palanca. O sea, según el mercado avanza, ¿no? El mercado paga un PER, que es un ratio, ¿no? De valoración, y multiplica el beneficio por un número, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas en un PER barato, pongamos el ejemplo de una compañía de gran calidad en un sector monopolístico que tiene tendencias estructurales, que además la compañía tiene planta nueva, tiene producto nuevo, etcétera. Esa compañía la compras a PER 10 y ese PER 10 es barato comparado con su historia, comparado con su sector. Entonces, como decía, barato con contexto, value con contexto. Ese PER 10 pasa a PER 15, porque una compañía media de mercado acaba en PER 15, pues ahí tenemos otra palanca de rentabilidad, que es el PER pasar de 10 a 15, es un 50% más. Entonces, si tenemos palanca número 1, beneficios que crecen al 15, palanca número 2, valoración, ratio de valoración o rating, o cuánto alguien quiere pagar por esta compañía, cuánto se paga el metro cuadrado, ¿no? En esta compañía, por decirlo de esa manera, y también va a favor. Ahí tenemos otra palanca que nos ayuda y nos suma a esa rentabilidad total a la que nosotros aspiramos, ¿no? Y luego, por último, tenemos el dividendo. Nosotros tenemos compañías que nos pagan dividendo, algunas mucho, porque no tienen unas perspectivas que justifiquen invertir y crecer. Pero claro, tenemos compañías que están pagando 20% de dividendo al año, a día de hoy en la cartera, ¿no? Tenemos algunas que no nos pagan nada, pero de media, nuestro fondo a día de hoy nos paga el 6% de rentabilidad que acumulamos en el fondo, ¿no? Y desde que hemos lanzado, hemos acumulado alrededor del 8 o 9% en el fondo. Entonces, claro, si tenemos un fondo con compañías que crecen al 10-15% sus beneficios en base a proyectos concretos, que empiezan valoradas barato, con lo cual nos dan otro 10-15% de rentabilidad por su valoración cuando se normalice, y además tenemos un 4 o 5%, un 6% de dividendo, pues sumas 15 más 15, 30 más 5, 35, pero luego nos equivocaremos unas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos tiempo margen de seguridad, pero ese 15% anualizado que viene de cada compañía, cuando hacemos una a una, pues tiene sentido, ¿no? En nuestro plan tiene mucho sentido. Y el resultado final es el que dices tú: empezar con 100,
Puedes llegar a 200, puedes llegar a 400, puedes llegar a... Depende del tiempo que tú quieras esperar, ¿no? Fenómeno. Bueno, hablas también de invertimos, tenemos... Háblanos de vuestro equipo de inversión. Pues mira, es una buena pregunta y además es importante, ¿no? Porque pues, aquí hay mucho terreno que cubrir y bueno, la ayuda no solamente, además, es para cubrir más cosas, sino también para asegurarte de que no te, casi, podría decir, ¿no? No te engañes a ti mismo, ¿no? Porque, bueno, la discusión y lo que los ingleses llaman el challenge tiene que ser honesto, ¿no? Y la verdad es que tengo un equipo, bueno, aparte de todo el soporte que da la casa, ¿no? Que AIG básicamente está separando en cierta medida o en mucha medida la gestora como entidad, ¿no? Independiente, porque AIG cree que esto puede ser una gran gestora independiente, ¿no? Tenemos este fondo que es de renta variable, pero hay un fondo de renta fija, hay un fondo de multi-assets, hay un fondo, el primer fondo que se ha lanzado en España de cripto es de AIG, lo ha lanzado porque lo querían los clientes, ¿no? No es porque AIG quiera especular en cosas, ¿no? Bueno, AIG como casa da mucho soporte, el equipo de AIG, pues, soporte regulatorio, soporte administrativo, o sea, las cosas se hacen muy bien. Tenemos todo lo bueno de una casa grande, ¿no? En la parte de infraestructura. Pero luego en la parte de inversión yo tengo mi propio equipo, que en la actualidad se compone de 2 personas y yo 3, y puede que crezca un poco más, pero nunca va a ser, no tenemos una aspiración a tener un equipo de personas, ¿no? No hace falta para cubrir muy bien y hacer un seguimiento muy cercano de una cartera de 30 compañías, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo una persona que se unió al proyecto el año pasado, trabajó durante muchos años en BBV y bueno, pues ahí ayudó a invertir con productos pues, de varios billones de euros, ¿no? Y ella tenía una mentalidad en origen más temática, pero la verdad es que el encaje es muy bueno porque al final lo que estamos siempre haciendo es mirando cosas muy concretas y proyectos muy concretos yendo al detalle más fino, ¿no? De cada compañía, y eso al final bueno, pues se sigue haciendo. Ella lo hacía y ahora se hace, ya lo hacemos juntos, pero de una manera muchísimo más intensa, ¿no? Y luego y esta persona se llama Andrea Gallo, ¿no? Y luego tengo otra persona que se llama Almudena Llorente, que empezó con nosotros desde el principio tras el de la carrera y poco a poco pues se está cogiendo velocidad crucero y se va encargando de algunos de los negocios y de las ideas que estamos generando poco a poco, pues también para avanzar. Pero al final el equipo funciona de una manera súper horizontal y súper abierta, de manera que mi objetivo es que todos hablemos y sepamos un poco de todo para poder hacer el challenge. Evidentemente siempre va a haber una persona que es la experta en algo, pero por ejemplo Andrea ha traído mucho expertise en el área de pharma, que es un área en la que yo siempre he querido profundizar más, pero que al final te cuesta, porque no tienes el tiempo o no tienes el ancho de banda, y bueno, pues en ese área estamos profundizando mucho, pero yo quiero que Almudena también se entere de esas cosas de pharma, para que Almudena le haga el challenge a Andrea, yo le haga el challenge a Andrea, Andrea me hacia mí, yo a Almudena. Al final todos hablamos, como decía, en torno a ese proceso de invertir tan claramente definido, en torno a cómo va tu planta, cómo va tu producto, cómo va tu balance, cómo van tus cosas tan concretas que son las que de verdad definen cada una de las 30 ideas, ¿no? Para descubrir si el error se produce o no, y para entender el potencial y para entender cuánto peso tenemos que darle a cada una de ellas, ¿no? Fenómeno. Bueno, pues vamos a adentrarnos también un poquito en las principales posiciones del fondo actualmente. Digamos por mayor peso que tenéis. El mayor peso que tenemos ahora es una compañía que muchos, si han seguido el mercado y los fondos que invierten en value, pues la conocerán, se llama Colar, que es una compañía que descubrí hace muchísimos años. La tuvimos en Cobas y creo que Cobas sin Corella es una gran compañía que está cumpliendo su visión, ¿no? De casi más de 10 años, ¿no? Y bueno, pues, supongo que casi todo el mundo sabrá, pero es una compañía que crea una infraestructura que ayuda a licuar el gas natural, porque el gas natural cuando sale, a lo mejor sale, en estos días se habla mucho de Argentina, Vaca Muerta, ¿no? Son unos grandes yacimientos de gas, el consumo a lo mejor está en China, ¿no?
Entonces, no hay una tubería para mandar ese gas. No es lo mismo que el gas que sale de Siberia y se manda a Polonia, que puede haber una tubería porque está muy cerca, ¿no? Aquí no, aquí está muy lejos. Entonces, ese gas hay que licuarlo para que más volumen de ese gas, que se comprime 600 veces, pueda caber en un barco y mandarlo a una distancia muy lejana, ¿no? Entonces, esas infraestructuras de licuar son muy caras. Y además, depende en qué jurisdicción, pues puede ser un riesgo que hay gente que no quiere asumir, ¿no? Yo no quiero gastarme varios miles de millones de euros o de dólares montando una infraestructura en un país con problemas pues de riesgo a la propiedad privada, ¿no? Y Golar se inventa, porque son muy pioneros, una infraestructura para hacerlo en flotante, de manera que funciona igual. De hecho, cuesta la mitad, porque ellos han sido capaces de hacerlo por la mitad de la inversión, pero es que como además hay algún problema en la jurisdicción, pues se puede llevar la infraestructura, que vale 1.300 millones la primera instalación que hicieron y la siguiente va a valer 2.000 millones, mucho dinero, se lo pueden llevar y puede funcionar. Me lo llevo a Argentina y me lo llevo a Nigeria, o me lo llevo a Mauritania o Senegal, o me lo puedo llevar al Oriente Próximo. Bueno, entonces es una compañía que a día de hoy, Golar, vale en bolsa alrededor de 4.000 millones de dólares, tiene muy poca deuda neta, y la que tiene, la tiene a propósito porque están invirtiendo para su nuevo proyecto. Estamos hablando de 400-500 millones de deuda neta, o sea, valor empresa 4.500 millones, y genera a día de hoy una EBITDA de alrededor de 400 millones, ¿no? Pero ellos tienen, digamos, visibilidad, porque van a redirigir una de sus infraestructuras a un contrato nuevo que empieza en el 2027 en Argentina, ¿no? Que les va a dar una EBITDA a 20 años garantizado, al margen del volumen, al margen del precio de los commodities, etcétera, de 300 millones. Con lo cual, esta EBITDA de ahora va a ser superior, y además tienen visibilidad para hacer otra infraestructura aún mayor, que serían otros 500 millones de dólares, estamos ahora esperando que digan, porque la están construyendo, por cierto, y nos van a decir en cualquier momento con quién va a ser. Puede que sea Argentina y haya dos allí, o puede que sea algún otro proyecto. Tienen muchos proyectos sobre la mesa. Su infraestructura sería la más rápida y la más barata que podría producir gas en el mundo. Y está totalmente probada, ¿no? Funciona el 100% del tiempo desde que se puso en marcha, ¿no? En 2018. Con lo cual, hay mucha gente interesada, ¿no? Entonces, tenemos visibilidad para que la EBITDA pase de 300-400 millones a día de hoy a 1.000 y tal vez a 1.500. Pues hombre, cuando tenemos una compañía donde sabemos que donde el valor de los beneficios va a la bolsa y encima empieza una valoración atractiva, pues volvemos a ese 15% valorizado. En Golar ya hemos multiplicado casi por 3 esta inversión, y sigue siendo una de las principales posiciones, la principal posición de nuestro fondo, ¿no? Y creemos que todavía le queda lo mejor. De hecho, lo que le queda es probablemente menos difícil que lo que ya han hecho, porque lo que han hecho ha sido solucionar un balance ajustado, reestructurar diversos negocios de la compañía, conseguir su segundo contrato, conseguir su tercer contrato, y bueno, pues en cuanto van cayendo esos contratos, ya el cuarto, el quinto, el sexto cada vez es más fácil, ¿no? Es la principal compañía que tenemos en la cartera. ¿Alguna otra que te puedo comentar? Por ejemplo, tenemos pues una posición bastante importante en dos compañías que fabrican memoria de DRAM, que es la memoria a corto plazo. Esa memoria que cuando tú enciendes un móvil, tienes varias ventanas abiertas, está ahí en esa memoria. Esas ventanas abiertas están en esa memoria. Cuando abres un ordenador y tienes varias ventanas, están en esa memoria, la memoria a corto plazo, ¿no? Esa memoria que utiliza el procesador para hacer sus operaciones. O sea, en cambio, se diferencia de la memoria a largo plazo, que a día de hoy cada vez es más memoria flash, que es donde tú guardas las fotos, pero está en otro sitio, no está disponible hasta que la abres, ¿no? Y cuando la abres, te la traes y la pones en la memoria en DRAM, ¿no? Entonces, hay una serie de fabricantes de memoria DRAM, que en realidad solo son 3 en el mundo. Estamos hablando de un mercado totalmente consolidado, que por cierto no era el caso. Es un mercado súper fragmentado, súper competitivo, pero los ciclos han ido matando a todos los demás operadores. Queda solamente Samsung Electronics, está en Corea, es el número 1 del mundo, queda Hynix, que está en Corea, que es el número 2 del mundo, y queda Micron, que es el número 3 y está en Estados Unidos, ¿no? Luego hay algún otro más pequeño que hacen memoria, digamos, especializada.
que yo no los pongo en la misma categoría, que son muchísimo más pequeños, ¿no? Pues hablamos de estos tres. Y nosotros tenemos una posición sobre todo en Hinex, es una inversión en local, hay que poder invertir en Corea. Nuestro fondo, pues que como hemos ido desgranando, tiene alguna diferencia, el proceso, el catalizador, la valoración por contexto, pero también es diferente en que podemos invertir en mercados como Corea, o como Brasil, si quisiéramos, ¿no? O como Taiwán. Y esos son mercados en los que para invertir hay que tener una cuenta local. Si no, no se puede. Y eso es una infraestructura que tiene que definir el fondo y no todos lo hacen. Nosotros pues lo tenemos hecho porque nos parece importante, ¿no? Desde el primer día, ¿no? Y bueno, Samsung y Hinex, que son los principales productores de memoria DRAM, pues la verdad es que son, en mi opinión, una oportunidad de inversión épica, diría yo, ¿no? O sea, están en una valoración ridícula de 3 veces EBITDA. El contexto es importante. Estas compañías nunca han estado en una valoración de 10 veces EBITDA, siempre han estado baratas. Entonces, tú no puedes decir que 2-3 veces EBITDA, que barato, se va a ir a 10. No estamos hablando de eso, pero 2-3 es muy barato, ¿no? 2-3 es muy barato porque significa que tu EBITDA te genera entre un 30 y un 50% del valor de empresa cada año, ¿no? Luego, con ese dinero habrá que invertir y habrá que pagar algún impuesto, pero empezamos desde un punto de partida muy, muy potente. Además, Samsung tiene caja neta, más potente, ¿no? También, contexto, muy importante el contexto. En tecnología hay que tener caja neta. Casi todas las compañías buenas tecnológicas tienen caja neta, porque los ciclos son rápidos. Y si en un ciclo fallas y no tienes caja neta, si no, te puedes morir, puedes llegar al fin de tus días. Por eso las compañías buenas en tecnología tienen caja neta. De nuevo, nuestro fondo no es dogmático, no tenemos ningún dogma contra la tecnología. Entendemos muy bien la tecnología, llevo mirando tecnología muchos años. Hay mucho value en tecnología, por eso tenemos el 19% del fondo de tecnología, ¿no? Pero volviendo a la memoria, lo que el mercado se está trayendo hoy es bastante impresionante, ¿no? Están castigando estas compañías que se han quedado totalmente rezagadas cuando otra parte del mercado en semiconductores, por ejemplo, ha subido muy fuerte, sobre todo en el año 23-24, por ejemplo, Nvidia, semiconductores, ¿no? Y han dejado Taiwan Semiconductors, también es semiconductores, la tenemos en cartera, por cierto, y ha subido muy fuerte, pero han dejado por detrás a la memoria. Y es curioso, ¿no? Porque han decidido tomar la postura de que hay una corrección cíclica en memoria, ¿no? Y eso no es verdad, en mi opinión. La corrección cíclica en memoria ocurrió en noviembre del 23. Ahí fue el punto más bajo. El punto más bajo de los márgenes para los fabricantes de memoria en las últimas décadas, mucho peor que Lehman, mucho peor que la crisis financiera de Lehman y también peor que la burbuja de los .com. Ese fue el punto abajo del ciclo. El año 2024 que acabamos de vivir, donde estas compañías no han ido a ninguna parte, por eso digo que el mercado el año pasado no nos ha recompensado en parte de lo que debería. Sin embargo, estas compañías han multiplicado sus beneficios por 6 o por más que 6 en algún caso, ¿no? Por cuando estaban en pérdidas el año anterior. Entonces, cuando van los beneficios de la bolsa, finalmente, pero por el camino a veces hay distorsiones o hay separaciones. En el 2024 se han separado. O sea, no ha ido al mercado a la misma velocidad que sus beneficios. Pero es que estamos hablando de un rebote, simplemente el rebote. El 23 y el 24 se normaliza. Pero es que estamos viendo ahora, como en el 25, el rebote cíclico de consumo de memoria para móviles, que es un tercio del mercado, sigue su rebote, el contenido no cesa de aumentar, las unidades crecen al 3, 4, 5%. Lo mismo ocurre con los PCs, lo mismo está ocurriendo con los servidores reales, ¿no? O sea, tenemos el mercado tradicional de la memoria creciendo de una manera sólida y sana. Pero tenemos una capa nueva que no existía hasta hace mucho. Es la capa de memoria para memoria artificial, para inteligencia artificial. Se llama memoria de banda ancha, HBM, ¿no? Esta nueva capa de consumo de memoria es muchísimo más avanzada. Es importante que la gente entienda que un procesador, una CPU o una tarjeta gráfica, una GPU, normalmente es muchísimo más potente y más rápida de lo que la memoria puede alimentarla. Y el cuello de botella es la memoria. Entonces se han inventado Hynix primero y Samsung con ella, y Micron también está haciendo un gran trabajo, la verdad, esta memoria que se llama HBM, memoria de banda ancha, High Bandwidth Memory, memoria de banda ancha, que lo que hace es alimentar y ser capaz de transmitir esos datos mucho más rápido a, sobre todo, las tarjetas gráficas, ¿no? para artificial.
Bueno, pues estamos hablando de que el mercado de memoria DRAM tiene un tamaño de referencia de alrededor de entre 60.000 y 80.000 millones de dólares al año, y la memoria de la ancha, que es nuevo, es un nuevo tipo de demanda, la gente está diciendo que va a ser un tercio, además de lo que ya había, un tercio más, un 30% nuevos, creciendo al 50% cada año durante los próximos años, para ser más o menos igual de grande que todo el resto del mercado de memoria. Que es una cosa que me parece absolutamente, aterrador, por decir alguna palabra, ¿no? Sobre todo porque las compañías de memoria están pues muy quemadas y muy escaldadas, y no es invirtiendo en capacidad nueva. De manera que toda la memoria de banda ancha que se va a vender, porque se vende a mejor precio y mejor margen, está canibalizando la memoria tradicional. Se va a llevar a un ajuste de precio de los dos componentes, que yo creo que, bueno, pues que nos está dando una de las mejores oportunidades de inversión que yo he visto en bastante tiempo, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos un bloque de la cartera, ¿no? Que es memoria, fabricantes de memoria. Sobre todo Hynix, ¿verdad? Porque Samsung tiene que un poco ordenar sus procesos, aunque sigue siendo muy bueno, se han quedado retrasados en la fabricación de memoria de la ancha. Pero bueno, el descuento de Samsung contra Hynix, que nunca había sido descuento, sino prima, ¿no? Está a niveles históricos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las dos, pero más Hynix, ¿no? Fenómeno. Y bueno, pues no sé si quieres que le cuente más cosas, tenemos 30 y pico, ¿no? Pero bueno, el tiempo a lo mejor es un límite. Te iba a preguntar que, como consecuencia de la inversión en empresas que estás comentando, ¿cómo queda la exposición geográfica? Ya sé que no es algo que buscáis, sino que es una consecuencia, pero bueno, para que un oyente o futuro inversor se pueda hacer una idea de cómo está ahora mismo el fondo. Pues mira, tenemos alrededor del 49% del fondo en empresas que están domiciliadas en Europa. Digo domiciliado porque al final también creo que esto es un poco engañoso, ¿no? Puede ser engañoso. O sea, si tú tienes una compañía domiciliada en Europa, como las que tenemos, ¿no? Que muchas veces toda su producción se vende, por ejemplo, a Corea o Taiwán, ¿cuál es su exposición? ¿Europa o Asia? Y resulta que ese producto al final depende de la demanda de Estados Unidos, porque vuelve ese producto a Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final, domiciliado, 49% en Europa, 30% en Estados Unidos, alrededor del resto, casi todo el resto en Asia, ¿no? Pero en realidad son todos negocios muy globales, ¿no? Que dependen de... No dependemos, o sea, no tenemos una compañía, casi ninguna compañía, tendría que pensar ahora muy detenidamente, pero no tenemos una compañía que dependa de la demanda. Por ejemplo, un banco español depende solo de la demanda en España, y además pues tiene sus palancas que son muy macroeconómicas tipos, ¿no? Pero un supermercado francés depende solo de la demanda francesa. Nosotros no tenemos compañías así por el momento. Oye, podremos tenerlas perfectamente, ¿no? Pero en la actualidad es un fondo muy, muy global. Perfecto. Al ser el fondo global y tener todo tipo de empresas y acciones, ¿cubre divisa? No cubrimos divisa. No cubrimos divisa porque, por ejemplo, si tú tienes inversiones en petróleo o en tecnología, que los dos se venden en dólares, en los chips se venden en dólares, además se venden en dólares y el petróleo también, normalmente cuando sube el dólar, pues normalmente cae el precio de esa materia prima o de ese producto, y al revés. Cuando cae el dólar, sube. Entonces, hay una cobertura natural en casi todos los negocios que tenemos, ¿no? No cubrimos divisa. Podemos cubrirla, está disponible como parte de nuestro proyecto, pero la verdad es que somos un fondo que intentamos hacer las cosas lo más sencillo posible, y solamente en un caso extremo, cuando tenemos una exposición enorme si tuviéramos, por ejemplo, una exposición enorme a bancos franceses, o me invento un caso extremo, ¿no? Una exposición enorme a bancos brasileños, si tuviéramos un día, que no tenemos ni un banco a día de hoy y no lo hemos tenido desde que hemos lanzado, pero buscando un negocio muy local, con una exposición muy local a una moneda muy local, en ese caso seguramente tendría sentido cubrirla si el precio fuera lo correcto. Lo que va a ocurrir es que esa construcción de cartera no tiene ningún sentido para nosotros, ¿no? Y no la vamos a tener. Entonces, nosotros en realidad el 99% del tiempo no cubrimos la divisa porque no nos hace falta y porque no tiene sentido. Entendido. Bueno, ya que estamos en España, somos españoles y vivimos aquí, ¿tenemos alguna compañía española en cartera? Pues la verdad es que sí. Curioso, pero la verdad es que encontramos muchas compañías
o bastantes compañías, mucho más de lo que parece, de una calidad extraordinaria a nivel global, ¿no? Y tenemos, algunas compañías que son españolas, pero que en realidad están cotizadas en algún otro sitio. Pero hablando estrictamente de las compañías españolas, en la actualidad tenemos 4 compañías. ¿Cuáles son? Pues son Robi, que es una reciente incorporación, Almirall, que es una compañía que llevamos con ella algún tiempo, Tubacex, que es una compañía que llevamos nosotros desde el principio de los tiempos, y bueno, la verdad la otra que te iba a decir es Atalaya Mining, vale, que todas sus operaciones están en España. Pero no cotiza en España, ¿no? ¿Perdona? Que tiene los activos en España, pero no cotiza en España, ¿no? Claro, cotiza en Inglaterra, pero el lector general es español, todas sus operaciones están en España, sus planes de crecimiento están en España, hemos visitado sus plantas varias veces y bueno, es una compañía que el lector financiero español, todo el mundo es español ahí, la verdad, pero está cotizada en Inglaterra, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero son esas 4, ¿no? Pero son todas compañías, si te das cuenta, Atalaya Mining vende cobre, eso es un negocio global. Tubacex vende tubo de acero inoxidable y desde hace poco también va a empezar a vender conexiones, ¿no? Y eso también es un negocio global. O sea, de hecho, creo que en España, no sé si deben vender, no sé, el 1%, estoy inventando el número, pero casi todo su negocio está en Oriente Próximo, en Estados Unidos, le venden a los cohetes de Elon Musk, los tubos los hace Tubacex. Mucha gente no sabe ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es un negocio totalmente global, ¿no? Almirall es un negocio europeo y Robi es un negocio absolutamente global. Entonces, al final te das cuenta que aunque estén en España, no son estrictamente españolas, ¿no? Pero no nos importa, o sea, somos agnósticos. Si fuera española y que tuviera sentido, pues también la tendríamos, ¿no? Perfecto, pues vamos acabando. Hemos acabado un poco con todo lo que teníamos aquí encima de la mesa. Ahora ya libremente, si consideras algo adicional que añadir, yo al final del capítulo y también en las notas, por si algún oyente, luego futuro inversor, quiere invertir en el fondo, pondré el ISIN del fondo para que la gente lo tenga localizado. Pero bueno, si consideras algo más adicional que aportar, estás a tiempo. Pues no, el resumen al final para nosotros es que tenemos una cartera bastante concentrada de alrededor de 30 compañías, en lo que, con la que aspiramos a ganar un 15% anualizado, porque pensamos que con cada compañía deberíamos ganar un 50% cada 3 años, y eso al final es un concepto anualizado, ¿no? O sea, el fondo debería ganar un 50% cada 3 años, y está eso bastante bien analizado en base a catalizadores concretos y comparando con un estilo value con contexto y gestionando el riesgo. Al final, pues la suma de pequeños componentes nos van haciendo diferentes de otros fondos porque invertimos a nivel global, porque no somos agnósticos, somos capaces de tener tecnología, porque los catalizadores y el valor con contexto nos dan, digamos, que es ligeramente diferente a otros fondos y bueno, yo creo que puede ser un fondo muy útil para complementar muchas carteras, ¿no? Y, bueno, ya tenemos más de 100 millones, lanzamos hace 3 años y bueno, estamos empezando a contarlo de una manera más activa para intentar darle más visibilidad y bueno, pues poco a poco lograr un tamaño más relevante en España y luego también fuera de España. Total, que bueno, que oye, mil gracias Eusebio por darnos la oportunidad de contarlo. Y, pues nada, bueno, para cualquier cosa, es donde estamos. Muy agradecido por mi parte. Si tienes a bien y te parece bien, pues una vez al año repasamos un poquito la estrategia, cómo vamos con ese 15%, si vamos, el 15% anualizado siempre es algo que el oyente tiene que tener en cuenta, que habrá años de más 20 y otros años menos 30, o al revés, pero bueno, que al final a 4 o 5 años, pues como dices tú, se debería de estar en el rango. Bueno, menos 30 espero que pocos, porque es difícil remontarlos, pero bueno, a ver si con la construcción de la cartera nos los ahorramos. Perfecto. Pero bueno, todo puede pasar. Sobre todo en el corto plazo. Totalmente. Pues muy agradecido por tu tiempo y seguimos en contacto. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, pues despedimos el programa por el día de hoy. Como siempre, recordaros que para cualquier consulta o comentario sobre este podcast podéis enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.